este caso. Bueno, la última clase que tuvimos, sí, pues ahora me acordé, la última clase que tuvimos fue precisamente antes del receso. Y había quedado una tarea de algo, sí, no, pero tranquila, Carla, ya vas a poder saber de qué se trata. Me gustaría saber cómo le fue a Belén, a Francisco, a Christopher, José, Juan con esa tareita. ¿Alguien se acuerda de qué era esa tarea? ¿La hicieron? O sea, partamos por ahí. ¿La hicieron? Hola, profe. Buenos Hola, días. Juan. Buenos días. Yo sí comenté en un grupo, pero Perfecto. no me respondió nadie. Ah, Solo, solo tuve un me gusta y era de una compañera. ok. ¿Y de qué era el tema? El tema era sobre eh, si era, si era necesario separar al artista de su obra. Oh, ya. ¿Y cuál es tu postura al respecto? Bueno, yo creo que no se puede separar al artista de la obra, porque al final el artista es el creador, es la persona que imbuye sus sentimientos, sus conocimientos en esta obra. Y por ejemplo, si el artista es una persona que quizás ha cometido alguna, no sé si llamarlo atrocidad, pero Claro. alguna acción que no es ética o moralmente correcta, creo que eso igual finalmente queda inconscientemente plasmado en la obra o quizás no inconscientemente. Entonces, igual separarlo del artista, yo no lo encuentro muy razonable porque es una creación de él y por mucho que uno crea que esa obra quizás transmite otras cosas y que la obra tiene libre interpretación de acuerdo al receptor o la persona Ujú. que la interpreta, igual de trasfondo está el artista y quien la creó y quien tiene esos pensamientos e inconscientemente pueden haber quedado plasmados esos pensamientos y sentimientos. Bueno, yo lo siento así personalmente. Sí, perfecto. Está bien, Juan. Ahora, tú ocupaste la palabra clave. Gracias por compartir tu percepción al respecto y lo que posteaste. Eh, pero tú dijiste una palabra clave, es lo que yo percibo o lo que yo siento. De hecho, de eso se va a tratar la clase de hoy día, ¿ya? Es lo que yo percibo o lo que yo interpreto o lo que yo siento. Cuando uno expone algo desde esa mirada o desde esa vereda, eh, es difícil establecer criterios lógicos y es difícil establecer también criterios neutrales frente al análisis de un tema. ¿Ya? Yo se los planteo de la siguiente manera, respecto a lo que dice Juan. Hitler era artista. De hecho, la formación alemana, desde pequeño los enseñan a hacer bastante arte. Y bueno, usted sabe, Hitler súper hiper nacionalista y el loco hacía cuadros, creo que compuso un par de piezas musicales, cortitas, pero lo hizo. Eh, y bajo esa lógica, no sé, si a ustedes les ofrecieran un cuadro de Hitler, de esos que pintó Hitler, ¿lo colgarían en su pared? En la pared de su casa y lo lucirían con orgullo, ¿cachai? Es decir, bien, saben que este cuadro lo pintó Hitler. Y más encima me lo regalaron, porque nadie lo quería tener. Es posible, frente a ese ejemplo, es posible separar la obra la obra artística de su creador. Carla, ¿tú quieres decir algo? O sea, yo por lo menos sí me quedaría con el cuadro, ¿Ya? ¿Por qué? porque aunque Hitler haya hecho cosas muchas atrocidades, igual quizás mirándolos desde otro aspecto o desde otro punto de vista, quizás fue como una base para que hubiera un cambio en alguna parte de la historia, no sé, lo miro así, ¿Ya? como que fue un motor, quizás lo negativo te llevó a algo más positivo, a cambiar a cosas mejores.
Quizás él lo que hizo fue malo en cierto punto o en toda la historia que hizo, pero lo que fue malo yo lo veo como que lo tomaron y dijeron, no, esto tiene que parar y vamos a hacer algo mejor. Y ya hasta el día de hoy, igual la historia nos ha contado quizás varias cosas que quizás han mejorado, porque tuvo que haber un problema para que se presentara la oportunidad de que quisieran un cambio, que quisieran hacer cosas mejores. A eso voy. Y yo quizás lo luciría, no sé si con orgullo, pero me lo quedaría porque me gustaría tener algo de arte en mi casa. Ok. Gracias, Carla. ¿Alguien quiere aportar a lo que acaba de decir Carla y Juan? ¿O tendrá su postura al respecto? Sé que estamos debatiendo sobre algo introductorio, ¿ah? Aprovechando que Juan dijo algo. ¿Sí? No es que estemos estudiando el tema. Estamos opinando muy desde lo personal. ¿Qué opina el resto de esto? ¿Es posible separar al Yo, autor de su obra? puede ser. Yo pienso igual un poco parecido a lo que habla Carla. ¿Ya? Creo que igual fue un personaje que marcó un antes y un después en la historia. Entonces, tener algo que en realidad es algo totalmente diferente, una obra de arte, a las acciones que hizo él, igual sería como algo como, oh, qué bacán un cuadro que hizo esta persona, o una pieza de arte que fabricó él, porque en realidad fue una persona importante en el, o sea, no importante, no, no sé si me entiendo, pero fue una persona que fue como que marcó el antes y el después, que tiene su Ok. nombre bien puesto en la historia. Ya. Sí, está bien. Ya, o sea, si miramos lo que tú estás diciendo muy de arriba, sí, efectivamente es una persona que su nombre quedó inscrito en la historia, Claro, con las atrocidades que eso significa. O sea, si sí. bajamos esto al plano Profesor, moral, obviamente horrible, pero sí, coincido contigo en que está inscrito ahí. Carla, ¿me permite decir algo? por supuesto, Para dígame. agregar como algo a lo que dije. No sé si usted conoce la red social Quora. Ahora sí, Es como algo parecido a Wikipedia, pero es mucho mejor. Ya, la sí, cosa es que yo he leído historias ahí de que Hitler en esos tiempos, bueno, hace ya muchos años, rescató a una niña. Y eso es lo que sí, nadie cuenta de Hitler. Rescató a una niña y bueno, la cuidó, entre comillas, le daba privilegios. Y es como algo que uno solamente ve lo que pasa en los documentales, a veces como era él de malo, de atroz o de cruel, pero hizo varios aportes como, entre comillas, anónimos, entre comillas, como que pasan, quizás porque su historia de vida era más fuerte, más atroz que las cosas pequeñas que él hacía o cosas importantes que él podía hacer. Y yo ok. como que desde ese punto, desde que leí esa historia, me quedó dando vuelta lo de Hitler, como que dije, chuta, ahí me di cuenta que todas las personas no somos ni buenas ni malas, todos tenemos como matices, podemos hacer cosas buenas y podemos hacer cosas malas y no somos ni lo uno ni lo otro. Al final, no es que defienda a Hitler, pero sí me llegó esa historia. Ok, ya, te entiendo. Mira, hay una premisa psicológica que dice que los seres humanos, bueno, también depende de dónde nos pongamos a mirar, ¿vale? Yo asumo que esto es una postura a la cual yo me he adscrito, pero la postura psicológica dice que los seres humanos somos buenos en esencia, ¿no? Porque desde nuestra biología pura, somos buenos, las células son buenas, son productivas, son economizadoras, son eficientes, etcétera. Y nosotros somos bloques de células. Entonces, desde lo más profundo de nuestra biología somos buenos, pero también somos potencialmente malos, ¿ya? Pero en esencia somos buenos. Eh, entonces, de ahí está la premisa de que los seres humanos tenemos la chance siempre de poder ir cambiando, para bien o para mal. O sea, si yo aprendí a ser malo, puedo aprender a ser bueno. ¿Ok? Pero el eje central es el querer cambiar.
Ahora, les cambio el personaje entonces, frente a lo que estábamos hablando. Yo tengo fuentes de tipo primaria, a propósito de lo que vamos a ver hoy día, de que Pinochet, Augusto Pinochet, en Chile, con todas las atrocidades que se cometieron en su gobierno, eh, él becaba personalmente, él extendía los cheques a personas para que completaran sus estudios en la universidad. Eh, el hecho de que Pinochet haya hecho eso, ¿lo convierte necesariamente en una persona buena? Les pregunto, ya con una historia más cercana, ¿sí? Carla. Bueno, desde mi punto de vista, como dije hace un ratito atrás, lo que yo pienso, una persona no es ni buena ni mala. Al final, yo he hecho cosas malas, he hecho cosas buenas, quizás no he matado a nadie, pero Ah, sí he cometido errores. Y bueno, al final Pinochet no lo convierte necesariamente en una persona buena, que haya regalado cheques para que una persona terminara la universidad, pero sí lo que hizo en sí era una acción buena. Quizá él ok. podía haber sido la peor persona para mucha gente con respecto a lo que hizo, pero como dije, todos tenemos matices. Al final la mente del ser humano eh, tiene como muchos matices, tiene un montón de curiosidades. De hecho, yo creo que hasta el día de hoy no hemos, la psicología, la psiquiatría, no sé cómo decirlo, o la Ajá. biología no ha descubierto todo el potencial de la mente humana y todo lo que, las áreas de la mente, o sea, todos Sí, te tenemos entiendo. matices. Al final mucha gente puede hacer cosas buenas o pueden hacer cosas malas a la misma vez y otras cosas pueden ser desde el punto de vista desde el que se le mire también. Perfecto. Hay gente que va a decir, no, es que Pinochet, bueno, que haya hecho eso, no lo va a seguir convirtiendo en malo. Al final, para mí Pinochet no era ni bueno ni malo. Simplemente era una persona que quizás se equivocó, que cometió errores, que le costaron la vida a muchas personas, en fin. Pero que haya dado becas, para mí es algo que no me cambia el punto de vista. O sea, para mí es una persona y ya. Ok, ya. Muchas gracias, Carla, por tu punto de vista. Antes de pasar yo al tema que tengo preparado para hoy, ¿alguien tiene algo que opinar respecto a este tema? Sí, yo, profe. Juan, dale. Ya, como pasa con Hitler, como pasa con Pinochet, hay ideologías detrás de esto. Y son Ya. ideologías que principalmente tienen grupos de interés. Y claro, uno dependiendo del grupo de interés al que pertenezca, va a tener un distinto punto de vista para cada persona. Por supuesto. Por ejemplo, en el caso de Pinochet, yéndonos más a lo que ocurrió aquí en Chile, si uno es de cierto estrato social o vive en cierto lugar o fue criado con cierta descendencia familiar, va a ver estos actos como algo aún más bueno de lo que ya hizo esta persona. Pero si uno lo ve desde un distinto estrato social, con una distinta ideología, con una distinta historia de vida y quizás siendo afectado primariamente por los hechos que ocurrieron de esta persona, lo va a ver como un simple capricho como que no, una cosa no va a quitar lo otro y mucho menos y se va a sentir aún más mal la gente porque va a decir, oye, ¿cómo es posible que haya ocurrido esto siendo que ocurrió esto otro? Entonces, Mm, como tratar de sacarse algo por hacer otra cosa y dándole beneficio quizás a personas que, eh, no sé, siento que es un beneficio que quizás no trasciende o no, es como, bueno, como lo mencionaba, es como una especie de capricho quizás dentro de todo el poder que se manejaba. Lo ok. mismo pienso que pasaba con Hitler, es como más una visión personal de lo que él quería hacer. Obviamente lo fue todo lo que ocurrió, pero independiente de estos matices que tenga y de las cosas que haya hecho, siguen siendo parte de su ideología. Las personas que quizás adoptó o crió o les enseñó, quizás eran parte de su ideología. Ok. Ya, súper. Gracias por compartir tu opinión también al respecto.
Bueno, lo que ustedes me dicen, estamos anclándonos al primer comentario que hizo Juan en la red social, donde nadie le posteó y por ahí hay un like entre medio. Eh, pero hace poquito, o sea, poquito entre comillas, yo diría que al inicio de la pandemia, más o menos, tal vez un poquito antes, no estoy bien situado en el tiempo, empezaron a suceder un montón de cosas y transformaciones a nivel social. Por ejemplo, eh, y fue una seguidilla de cosas. Un artista que se llama Michael Bublé, es un socio que canta muy bien, canta como por el lado del jazz. Ah, de pronto, bueno, era un tipo súper admirado por su virtuosismo vocal, tenía cierto atractivo también, generalmente tenía seguidoras, muchas seguidoras mujeres, y de pronto se difundió un video donde al parecer él tenía una conducta súper punitiva, violenta con su pareja. Eh, la pareja quería hablar y él como que la apretaba y finalmente se interpretó todo eso. Bueno, yo lo vi, ¿ah? Yo vi el lenguaje corporal de este y efectivamente era un lenguaje así como súper posesivo. Y finalmente se difundió la idea de que Michael Bublé era un tipo súper machista, era misógino y que era súper violento con el género femenino y específicamente con su pareja. Y empezaron a hacer un análisis de sus letras, de su show, y efectivamente el tipo ponía como en desmedro al rol de la mujer. Resultado de eso, generó la discusión que precisamente nos trae Juan Castillo a la clase. ¿Es posible separar el arte que hacía Michael Bublé de su persona? O sea, él en su vida privada puede transformarse, puede ser una persona, la persona que él quiera ser, ¿sí? Como fue formado o como él haya escogido ser, versus el virtuosismo que despliega en el escenario. Y así empezó a salir un montón de discusiones al respecto. Michael Jackson, ya se han ido comprobando algunos ahí como súper velados, ¿ah? Sobre todo para acá, para Chile, pero en Estados Unidos es súper conocido que Michael Jackson sí efectivamente hacía tocaciones indebidas a niños. Entonces, frente a eso, ¿es posible separar la obra de Michael Jackson de su vida privada? Con cierta desviación de tipo sexual. Lo mismo con Pablo Neruda. Eh, Se dijeron muchas cosas también de él. Entonces hay mucha gente que finalmente dijo, no, o sea, es que no más con Pablo Neruda, profesores de lenguaje, dijeron, yo no enseño más Pablo Neruda en mis clases porque el tipo abusaba de mujeres. Y eso igual fue súper probado. Sucedió también con Gabriela Mistral, cuando ya quedó súper en el consciente colectivo de que habían rasgos lésbicos en Gabriela Mistral y habían cartas de amor a una pareja oculta que tenía, presa de su época también, que uno lo podía difundir a viva voz. Pero finalmente dijeron, no, la verdad es que yo no enseño más Gabriela Mistral porque era lesbiana y yo no comulgo con eso. Bueno, frente a eso, frente a esa discusión, entonces hay mucho de morbo, hay mucho de desconocimiento, pero también bastante de desconocimiento. Ahora, les voy a compartir mi postura personal frente a esto, ¿ya? Frente a lo que dice Juan. Yo tiendo a no separar el arte del artista, ¿ya? Yo, pero por una cuestión moral, ¿vale? Por una cuestión moral. El ejemplo que les ponía yo delante, respecto a Hitler. Si yo tuviera que recibir un cuadro regalado de Hitler, y me dijeran, ¿sabes qué? No, la verdad es que hay pocas personas que lo quieren y te lo regalo a ti, yo no lo tendría ni lo escondría, por lo que significa la persona de Hitler, ¿vale? Pero eso soy yo, porque hay cuestiones morales. O sea, si yo recibo algo de él, significa que yo estoy de acuerdo con lo que hizo. ¿Vale? Es lo que se difunde. Pero no me pasa eso con la poesía y no me pasa eso con la música. O sea, yo sigo escuchando a Michael Bublé en el auto cuando voy camino a casa. Aparte que pintaba feo, dice Sebastián. No, si pintaba bonito. Lo que pasa es que tenía un estilo medio raro, no más para pintar, pero pintaba bien. Lo mismo con las con los poemas, perdón, con los poemas de Pablo Neruda y la obra en prosa y poética de Gabriela Mistral.
Yo ahí hago la separación de la vida personal. ¿Por qué? Porque no hay crímenes de lesa humanidad. Y tal como dice Carla, después de todo, quien no se equivoca. ¿Bien? Si Pablo Neruda se equivocó, o estoy diciendo algo que a lo mejor con muchos de ustedes no van a estar de acuerdo, pero si se equivocó en varias decisiones de su vida, también fue preso de su época. En su época, de alguna manera, estaba bien visto que fuera así. Hoy en día nosotros lo vemos con cierto análisis crítico. Pero no, entonces hay muchos matices frente a estos tipos de discusiones. Y ahí es donde cabe bien razonar en lo que nos convoca en nuestra asignatura. Bueno, no sé, me gustaría saber si José, Belén, Francisco, María, Matías y Sebastián hicieron algún post en redes sociales que les haya resultado debatir. Sí, no. Por último, regálenme una reacción. Ya, Francisco, yo la hice, pero nadie responde su comentario. Ya, la verdad es que a él se le olvidó. Sí, tampoco es terrible que se les haya olvidado, por si acaso. Ya, no hay algunos que dicen que no, que se le olvidó, ya, perfecto. Solo les pido que cuando dé tareas las hagan, porque es parte del caminito del aprendizaje que tengo trazado. Eso no tiene nota, pero en algún momento, haberlo practicado les va a llevar a resolver mejor los desafíos que tenemos para adelante. ¿Ya? Esto no tiene nota. Ahora, ¿qué sí va a tener nota? Algo que vamos a ver ahora. Voy a compartir pantalla y es esto de acá. Ya, esto no lo vamos a empezar a hacer ahora. Hoy solo se lo voy a dejar explicado. Y espero que aquellos que no vinieron también lo repasen bien. No es nada difícil, ¿ya? No es difícil. Esto es algo que yo llamo ficha crítica. Obviamente está identificado para que ustedes después lo entreguen. Insisto, no lo tienen que hacer ahora, quiero que lo entiendan. Y son 8 pasos para elaborar un comentario crítico acerca de un tema específico, ¿ya? Pero en esta ocasión los quiero llevar al plano, quiero que hagamos una mezcla entre lo que conocemos a diario acerca de un tema y con lo que opina la ciencia. Entonces, quiero explicar hoy cómo vamos a hacer esa articulación y si es posible hacer esa articulación con la ciencia. Por ejemplo, tenemos acá un tema, y te pide que identifiques un tema central. Por ejemplo, el tema central, si traspasamos lo que dice Juan, tema central, obra de arte versus artista. Ese sería como el tema central, sería como el título de. ¿Está muy chiquitito el texto o está bien? ¿O lo amplió? Está bien, ¿Sí? Ya, sí. súper. Ok. Propósito del tema. ¿Cuál es el propósito de lo que yo estoy proponiendo? Debatir, investigar, crear una nueva idea, postear en internet, no sé, lo que sea. ¿Cuál es el propósito que a mí me motiva? Es la motivación para sacar este tema. Y aquí es donde yo quiero enfatizar, en estos 3 puntos de acá. Fuente primaria y fuente secundaria. Las fuentes primarias, tal como su concepto lo dice, es el origen, ¿ya? El origen de la información. Y si no es el origen, puede ser el conocimiento científico. ¿Ok? Ya, acuérdense que las primeras clases que tuvimos, también les mencioné que el conocimiento científico puede ser esto que está difundido por la ciencia, pero también está el conocimiento ancestral. Yo me abro esa posibilidad. El conocimiento ancestral no necesariamente está publicado en una revista científica, pero está ahí como parte de la sabiduría que es traspasada de generación en generación, sobre todo en aquellos pueblos originarios. Entonces, fuente primaria frente a algo, se trata de ir a esas fuentes primarias. Ahora vamos a ver algunas fuentes primarias. Y fuentes secundarias. ¿Cuáles son las fuentes secundarias? Es lo que opina alguien acerca de un tema. Puede ser la prensa, puede ser un post en Facebook, puede ser un post en YouTube, o en alguna red social que son los medios de difusión más masivos, o puede ser un diario inclusive.
Los diarios se basan en fuentes primarias a veces y lo publican, entonces pasa a ser una fuente secundaria. La fuente primaria en definitiva es como ir a preguntarle al autor de algo. Esa es como la fuente primaria. Cuando yo genero un hallazgo, cuando yo investigo, quiero que entiendan este proceso, ¿vale? Cuando yo investigo cualquier tema y lo escribo y lo mando a una revista científica, esa revista científica somete un artículo a análisis, análisis de expertos. Muchos expertos, 5, 6, a veces hasta 10 expertos, analizan el tema, ven qué estadísticas hay asociado, cuál es la metodología que se implementó, etcétera. Y si pasa esa editorial de 10 personas que analizan esa investigación, entonces se publica, y se publica como un hallazgo científico. Entonces, eso lo convierte automáticamente en una fuente primaria, que debiera ser suficiente para nosotros llegar a decir, si él lo publicó o ella lo publicó, entonces está bien hecho y está bien escrito. Y debiera ser también una fuente primaria para mí. No así con las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias no están sometidas a un análisis previo antes de publicarlo. Por ejemplo, mi opinión en una red social no es una fuente primaria, es una fuente secundaria, inclusive es una opinión, si quieres una fuente. Y bueno, quedamos aquí en el paso, vamos a dejarlo aquí hasta el paso 5. Y me voy a ir a las fuentes primarias. Les voy a explicar algo que les va a servir inclusive para cuando ustedes trabajen con sus tesis. ¿Cómo me voy a las fuentes primarias? Insisto, esto lo estoy explicando simplemente para que sepamos qué vamos a hacer después. Si yo me voy a la página web de la biblioteca, de nuestra biblioteca, obviamente fuentes primarias siempre van a ser los libros, ¿ya? Libros y revistas. Pero si usted se quiere ir a revistas científicas, fíjese que acá tiene acceso libre y gratuito a un montón de revistas que ya están disponibles para nosotros. Agrícola, BBS, Claxo, SIX, Dialnet. Todas estas revistas, si usted las consulta acerca de un tema específico, lo va a llevar a conocimiento como fuente primaria. Las más conocidas, dependiendo del área que esté estudiando. Si estudia pedagogía o por el lado de las ciencias sociales, generalmente Dialnet y Cielo, Redalyc también funcionan bastante bien, o Latindex. Por el lado de las ciencias, ya el resto de las revistas. Me voy a ir a Cielo, voy a hacer clic en Cielo. Y aquí hay un buscador. Cielo es un motor de búsqueda de revistas científicas o de artículos científicos. Por ejemplo, voy a buscar, voy a ocupar como criterio de búsqueda identidad sexual. Y fíjense que acá al ladito me dice resultados para identidad sexual, 306 resultados. Y aquí abajito yo puedo ir filtrando rápidamente. ¿De dónde? De Chile. Y en Chile hay 28 publicaciones acerca de ese tema. Y me lo va filtrando. ¿En qué revista específicamente? Entonces dice, hay una revista de identidad, de salud, sexualidad, salud y sociedad, pero de Río de Janeiro. Yo quiero leer un artículo en portugués y no, etc. Y bueno, puedo ir filtrando una revista en español. Puedo verificar desde cuándo es esa publicación o eso que yo quiero desplegar. Obviamente, mientras más nuevo, más validado científicamente va a quedar lo que yo estoy averiguando. Entonces, hice el filtraje a través de la selección que está en la columna izquierda y me muestra algunas revistas que ya publicaron algo acerca de esto. Por ejemplo, tengo aquí, masculinidades alternativas, varones que narran al margen del modelo hegemónico y generan cambio a través de la educación. Otro, tratamiento de la población LGBTI en el artículo 7, bla, bla, bla.
ofertas terapéuticas, estilos de vida. Bueno, finalmente yo tengo que ver qué de estos, cuál de estos se parece a mi tema, al tema que yo estoy proponiendo. Si no me resulta con una revista, tengo que ir a otra revista. Por ejemplo, aquí tengo prejuicios y homosexualidad. El largo camino hacia la adopción homoparental, especial caso colombiano. Voy a hacer clic acá. Y ojo con esto. Voy explicando paso por paso cómo ir a la fuente primaria. Y aquí tengo el acceso directo a la revista propiamente tal. Aparece la revista, el resumen. Mi recomendación es que siempre que vayan a una fuente primaria, lean solo el resumen, no se lean el artículo completo. El resumen ya me dice más o menos de que, o sea, es el resumen del artículo. Si yo veo que no se parece a lo que estoy tratando de averiguar, lo saco, lo llevo a un lado. Este, por ejemplo, dice, el presente artículo aborda el tema de la discriminación generada por prejuicios hacia la población con orientación sexual e identidad de género no hegemónica. No hegemónica quiere decir que es la no normativa, no heterosexual. Quienes, en atención a las dinámicas sociales, han tenido que reivindicar sus derechos en los estrados judiciales, o sea, han tenido que recurrir a la justicia para defender su identidad sexual. Si yo estoy hablando de eso, entonces, finalmente yo puedo ir y descargar el artículo. Y el artículo está aquí. Dice español PDF. Cliqueo y me lo descarga. Y ahí ya efectivamente puedo leer y nutrirme del conocimiento científico. Mi recomendación, señoritas y caballeros, mi recomendación es que se lean el artículo. ¿Por qué? Porque para poder establecer un análisis crítico o un comentario crítico acerca de algo, es súper necesario conocer harto del tema. Por lo tanto, de aquí hasta, yo diría que hasta fin de año, yo quiero que ustedes de alguna manera escojan un tema que les mueva el piso. Esto lo quiero subrayar. Escojan ustedes un tema que les mueva el piso y que ustedes quisieran averiguar de aquí hasta el final de las clases. No significa que los otros no, pero quiero que se transformen en una suerte de experto en el tema que les gusta. Y ese tema que les gusta va a tener que recopilar información en fuentes primarias, cosa que usted sí efectivamente pueda defender su postura, o en debates desde un punto de vista crítico, o en debates, o en redes sociales, o en clases. Y sobre eso yo voy a empezar a poner notas, ¿ok? Por lo tanto, ya bueno, aquí ya tengo el artículo, lo descargo y hago todo lo que tengo que hacer con el pobre artículo. Voy a esconder esto de aquí, lo voy a cerrar. Y hay otra forma más de buscar fuentes primarias, y es el famoso Google académico. Si yo busco en Google, me va a aparecer de todo por todo. Si usted quiere filtrar de una manera más eficiente para fuentes primarias, váyase al Google académico, y aquí sí que sí. Entonces yo puedo escribir, no sé, díganme ustedes, algún tema que les mueva el piso a ustedes, como para no poner algo mío. Carla, tú activaste tu micrófono. Sí, a mí me interesa un tema que, bueno, no me acuerdo cómo se llama, no sé si es una hormona, pero creo que es la hormona del sueño. ¿Usted sabe de casualidad cómo se llama? Que no me recuerdo el nombre en este momento. Ya, mira, lo mismo que tú acabas de decir, es Ujú, lo que nos pasa a nosotros cuando queremos saber de un tema. Entonces vas y lo pones en el Google académico y en algún ujú. momento das con el concepto, ¿vale? Entonces tengo hormona del sueño y aparece al tiro los criterios de búsqueda. ¡Pim! Entonces aquí aparecen un montón de artículos científicos asociados a la hormona del sueño o que incluyen el concepto hormona del sueño. Entonces yo digo, ay, ok, aquí tengo sueño y mujer. Voy a abrir ese artículo o esa revista. Entonces me aparece aquí que hay una revista que publicó Sueño y Mujer. ¿Qué hago yo? Sigo la misma lógica que les mencioné delante. Leo el resumen del artículo. ¿Qué dice el resumen? Introducción. Existe una relación estrecha entre las hormonas sexuales femeninas y el sueño. O sea, ¿cuáles son las hormonas sexuales? La progesterona, y la progesterona, ya no me acuerdo mucho.
y del sueño. Ah, ahí está. Estradiol, progesterona, testosterona. Ahí están las hormonas. Esto conlleva la existencia de diferencias relacionadas con el género tanto en la estructura del sueño normal como en la incidencia de diferentes trastornos del sueño. Bueno, entonces ahí usted lee y finalmente ve si es lo que está buscando o no. Si no fuese eso, entonces va y busca otro título. Pero, ¿qué es lo bacán de esto? Que aquí solamente hay fuentes primarias, no hay opiniones. ¿Ya? Todo esto es conocimiento científico. De hecho, aquí al ladito le dice, por ejemplo, dice sueño y sistema inmune, y aquí al ladito le dice en qué revista está. De hecho, fíjense, cielo.org.mx, o sea, es un artículo que está publicado en Cielo de México. Voy a hacer clic acá y seguramente me va a abrir una página de Cielo. Cielo, acuérdense que es el motor de búsqueda de las revistas científicas, y me lo abrió directo. Entonces, si yo ya después de leerme el resumen me gustó lo que leí, pim, me voy aquí a español y lo descargo, utilizando el método tradicional. Y ahí ya veo el artículo completo y puedo nutrirme de aquello del tema que me gusta o del tema que quiero averiguar para poder debatir el resto del año en esta clase llamada Pensamiento Crítico. Entonces, Carla, ¿quieres preguntar algo? Sí, uno puede elegir cualquier tema de aquí a fin de año, ¿verdad? El que tú quieras. Porque a mí, bueno, yo ahora busqué y se llama melatonina. La Que yo melatonina. hace un tiempo leí que la melatonina comienza su producción creo que a las 8 de la tarde y Sí, alcanza su pico máximo a las 3 de la mañana. Y eso influye en exacto. el sueño de las personas, obviamente. Y me gustaría investigar de eso, que ojalá para mí encontrar la forma perfecta de dormir sería lo mejor. O sea, eso. Sí, maravilloso, sí. De hecho, yo tengo algunos pacientes que les cuesta iniciar el sueño. La melatonina permite iniciar el sueño. Sí, es un inductor del sueño. Y la melatonina, bueno, a los que tienen trastorno del sueño generalmente les recomiendo comprar melatonina. Y los psiquiatras también lo recomiendan. Hay dosis chiquititas de melatonina para inducir. Pero cuando hay desajustes importantes en la melatonina, también hay otras causas en las hormonas sexuales femeninas. ¿Ya? Por eso es que está relacionada esta variable. Bueno, ahí yo me imagino que vas a entender mucho más que yo, inclusive, luego de averiguar de lo que estamos hablando. Entonces, para resumir y antes de cerrar la clase, tenemos un tema central que ustedes tienen que escoger de su propio interés, lo que ustedes quieran. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito del tema que ustedes están escogiendo? Que ese propósito, por favor, no sea el profesor me lo pidió. ¿Vale? Tiene que ser un propósito, no sé, de difusión, de investigación, debatir, comentar en redes sociales, etc. Tiene que haber un propósito. Finalmente lo que está preguntando es ¿por qué te mueve el piso este tema? ¿Ya? ¿Por qué te mueve el piso? Y van a escoger dos fuentes primarias. ¿Qué van a hacer con esto? Escriban el título del artículo como fuente primaria y copien el link, cosa que no se les pierda. Y cuando yo revise este trabajo más adelante, pueda decir, ya, esto se relaciona, sí, se relaciona, sí. Y alguna fuente secundaria. ¿Cuál podría ser una fuente secundaria? Lo que dice algún diario, lo que aparece en algún blog, lo que aparece en el Facebook, lo que aparece en cualquier lado asociado al tema central que ustedes hicieron. Y 6, 7 y 8 lo vamos a dejar para después, porque finalmente esta ficha la vamos a ir trabajando a lo largo del semestre. Ya no es una sola entrega. Es probable que este documento lo vaya a tener que entregar 2 o 3 veces en tiempos distintos. De hecho, fíjense que en estricto rigor no nos quedan muchas clases. ¿Ya? Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A todo reventar nos quedan 8 clases. 8, 7 clases, 7 u 8 clases, no más que eso. Entonces tenemos poco tiempo para hacer esto. Así que sáquenle el jugo porque me falta explicarles otra cosa además de esto. ¿Ya? Esto es como para organizar el pensamiento crítico. ¿Ya? Es para organizar, pero tenemos que aprender cómo crear el pensamiento, cómo crear, no el pensamiento, sino que cómo crear el relato asociado al pensamiento crítico, cómo lo vamos a escribir, cómo lo vamos a decir, cómo lo vamos a comunicar.
Es súper importante eso, porque yo puedo tener un pensamiento acerca de algo, pero a lo mejor no lo sé comunicar de manera acertada, no lo sé comunicar de manera convincente. Y eso también quiero que lo aprendan. Entonces quiero que se vayan con varias marraquetas bajo el brazo. Lo primero, cómo usar, lo doy día, cómo usar los criterios de búsqueda, los motores de búsqueda científicamente validados, escoger algunas fuentes primarias y desde ya que vaya escogiendo algún tema de su propio interés. Insisto, da lo mismo el tema. Frente a lo que acabo de explicar, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda? Si está todo ok, en las reacciones, levanta el dedito por último para yo saber que estoy hablando con seres humanos. Profesor, ¿Sí? ¿esto se entrega en un Word, se entrega en papel, hay que dejarlo en la universidad? No, no te preocupes por eso todavía. Siempre todo va a ser entregado por plataforma. Ya. ¿Ya? De hecho, yo ahora voy a dejar subir este documento para que ustedes lo tengan disponible, solo para que tengan el formato, pero no tienen que entregar nada todavía. ¿Ya? Cuando llegue el momento, yo les voy a decir, ya chiquillos, ahora hay que empezar a elaborar el documento, hay que empezar a trabajarlo y hay que subirlo en tal fecha. ¿Ya? Ahí yo voy a ser muy, muy explícito en eso, porque finalmente esas van a ser las notas. De aquí para atrás fue todo experimentar. No hay notas en la asignatura, hasta ahora no hay notas, ¿vale? Pero a partir de ahora sí, van a haber por lo menos unas 3 notitas asociadas a estas entregas. Y es probable que haya una nota final ya cuando esté todo completo, cuando ya tengamos el árbol armado finalmente. ¿Ya? Pero estén tranquilos con eso, que si siguen los pasos no les va a ir para nada mal. ¿Ya? Si ustedes siguen ahí la lógica, asiste a clases y todo, le va a ir súper bien. Ya, queridos, Christopher, Matías, Francisco, Juan, Constanza, María, Méndez, José, Belén, ¿tienen alguna pregunta? Carla, tú has preguntado hartas cosas, así que No, por eso no te profe. pregunto. Yo creo que van a ir Gracias. surgiendo dudas ya a medida de que empecemos el trabajo Sí, más adelante. perfecto. Constanza, aprovechando que estás ahí, ¿tienes algún tema en mente que ya quisieras, sobre el que quisieras profundizar? He estado pensando todo el rato en algo, pero no se me ocurre nada. Ya, No, no. acuérdense. Perfecto, gracias Constanza. ¿Algún tema que les mueva el piso? ¿Ya? Que les motive. No averigüen cuestiones que sean fome. Para ustedes me refiero. ¿Ya? Para ustedes. Algo que les mueva el piso. Algo eh, que quisieran conocer en un poquitito más, un poco más, con mayor profundidad. ¿Ya? Esa es la idea. Bien, queridos y queridas, entonces nos encontramos la próxima semana. Yo voy a dejar este documento subido, les voy a decir al tiro donde, creo que en el módulo 2, si no me equivoco. Módulo 2. Módulo. Aquí está. Sí, lo voy a dejar subido en el módulo 2. Va a haber un solo recurso que va a estar ahí publicado para aquellos que quieran al menos tener el documento disponible. Apenas termine la clase yo lo voy a dejar subido. Pero insisto, no hay que entregar nada todavía. Así que muchas gracias por su participación. Gracias Juan, Carla, Constanza, por aquellos que también dieron su punto de vista frente a algo, pero acuérdense, la tendencia debe ser de aquí en adelante, de que ya al menos esta cuestión se transforme en una pelea por opinar. ¿Ya? No puede ser que opinen 2 o 3 personas nomás de todo el curso. Lo ideal es que opinemos todos, ¿vale? Al menos algo. De eso se trata el pensamiento crítico, que algo tenemos que decir. Bueno, pero en fin, para allá vamos. Un abrazo para todos y todas, que tengan una muy buena tarde. Chao, Igual, profe, Adiós. nos vemos. chao, chao. Chao.